Hay un golpe de Estado en Bangladesh, levantamiento popular, manifestantes que llevan varios días protestando, pero que ahora además contaron de una u otra forma con la venia de las Fuerzas Armadas. Hicieron escapar entonces a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina. Esa es la casa de la primera ministra. Entraron los manifestantes hasta el mismo dormitorio de ella, obviamente rompiendo todo lo que tuviera que ver con recuerdos de ella, porque no quieren que vuelva después de 15 años. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo estaba ya en el poder? 15 años para muchos una dictadura socialista, como se dijo en distintos medios. Ahí están algunos policías, algunos miembros militares que trataban de contener la situación, pero ya estaba todo absolutamente descontrolado. Ahí están los manifestantes entrando a su oficina, al escritorio, se acostaron en la cama, sacaron comida, todo lo que pudieron hacer al interior. En algún momento, no recuerdo si fue la erupción talibán en Afganistán, que también tenía algunas imágenes parecidas. Recuerdo, algo, no me acuerdo en qué lugar era, pero también que entraban como a la vivienda o a los lugares así, y sacaban varios de los elementos, sacaban fotografías en su interior. Sí. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para las personas que están por ahí. Esto se llama Hipótesis de Conflicto, aquí en el canal de Matriz de Opinión, haciendo un análisis, haciendo una reflexión en torno a lo que sucede alrededor del mundo. Esta vez nos vamos para Asia Central, Asia del Sur, en un pequeñísimo país que queda al lado de la India, entre la China y la India, un pequeño país joven también, producto de una guerra que hubo entre Pakistán y que fue fundado más o menos en los 70. Se trata de Bangladesh, uno de los países conocidos en particular por su densidad de población por un lado, y por otro por su alto grado de contaminación a causa de las industrias textiles que operan dentro del país. Mi nombre es Alejandro Quito Gaona, estamos aquí con Daniel Camargo. Invitamos a toda la gente que se suscriba a este canal, que le dé like, que comparta y que estemos conectados con la geopolítica actual. Daniel, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ay, perdóname. Perdón, Daniel. No pasa nada. Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes a toda la gente de Matriz de Opinión. Es un placer estar de vuelta contigo intentando analizar un poco la agenda global. Bueno, como estamos viendo acá en este medio, hubo un levantamiento en este país hace poco. Estábamos ante un golpe de Estado, ante unas protestas muy fuertes que se han desatado por iniciativa de los movimientos estudiantiles y por las fuerzas populares de Bangladesh. Para hacer un poquito de unos antecedentes, resulta que hubo una reforma que se pasó por el gobierno, que estaba dándole unos beneficios a ciertos sectores políticos y que estaba afectando a los sectores populares y a las clases más jóvenes del país, lo cual desató una oleada de protestas que llevó a la huida de la primera ministra de Bangladesh. Esta mujer realmente es considerada una de las personas más poderosas de Asia, Sheikh Hasina, y viene de una dinastía también que estuvo gobernando el país durante prácticamente toda su historia. Su padre fue Sheikh Mujibur y fue digamos parte del movimiento de liberación de Bangladesh en su momento, pero que después, cuando ya tomaron el poder y consolidaron el país, se fue a una especie de gobierno autoritario. Él muere en un intento de golpe de Estado y pasa a ser después su hija, la señora Sheikh Hasina, la líder del país.
Entonces, varias de las críticas que se le han hecho, precisamente como lo estaba diciendo este medio, y también dentro de una narrativa, obviamente, desde Occidente, pues que está en una especie de autoritarismo, ya que llevaba 4 periodos metida en el poder. Así que básicamente dentro de toda su historia como país del Bangladesh independiente, han habido muchos momentos de inestabilidad, han habido muchas situaciones de conflicto y asimismo han habido muchísimos problemas dentro de la economía, a pesar de que últimamente en los últimos años había empezado como a surgir la economía en Bangladesh, y eso pues también estaría vinculado a ciertos movimientos geopolíticos y unas relaciones que había empezado a tener con sus vecinos como China y como la India. Ahora pues Daniel, estamos ante un momento clave, pero geopolíticamente, ya que eres el experto en ese tema, ¿cómo podemos leer esto sucedido en Bangladesh? Bueno, hiciste una introducción muy interesante, abordaste la mayoría de los temas que me parece a mí necesario para poder entender un poco el marco contextual. Creo que como ingrediente para poder entender un poco el marco histórico, es necesario tener presente que tanto la India como Pakistán y Bangladesh son producto de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los procesos de descolonización y de la nueva forma institucional que surge en Asia y África tras la Segunda Guerra Mundial. Y esto es necesario tenerlo claro porque generalmente solemos pensar que el conflicto abarcó únicamente el territorio atlántico, en específico a Europa y a Rusia. Sin embargo, gran parte del sudeste asiático y gran parte de África también sufrieron enormes consecuencias, en su mayoría institucionales. Esto implicó que el proceso de descolonización viniese con una reforma institucional, y uno de esos resabios, o uno de los resabios que queda tras la reforma institucional del proceso de descolonización, es la formación de regímenes autoritarios. Entonces, cuando hablamos del caso, como lo estabas haciendo alusión, al caso de la primer ministra que recién dimite, estamos hablando claramente de un régimen autoritario que ha venido consolidándose de una manera muy particular, y es que hay una disputa en cuanto al crecimiento económico de Bangladesh debido a datos que estaba diciendo Alejandro. Es uno de los países más pobres de la región del sudeste asiático, sin embargo tenía la posibilidad de vincularse al BRICS, y esto es muy característico porque resulta que Bangladesh es la octava sociedad más populosa del planeta Tierra. Es decir, estamos hablando de una sociedad que tiene más población que Rusia. Sin embargo, el territorio es, por supuesto, minúsculo, con lo cual es una de las sociedades más densamente pobladas. Cuando hablamos, por ejemplo, de las cuestiones vinculadas al efecto que ha tenido la industria textil, hay un dato que es necesariamente ecológico, y es que debido a la infraestructura y al desarrollo geográfico de donde está actualmente Bangladesh, cuentan con un enorme caudal de agua, lo cual hace que la capacidad de contaminación sea gigantesca. De hecho, se calcula que actualmente se ha destruido el 90% del ecosistema en Bangladesh a causa del desastre medioambiental. Y las condiciones sanitarias en el país son muy, muy difíciles. De hecho, porque durante mucho tiempo hubo enclaves, es decir, se compartían territorios y etnias con las fronteras de los diferentes países aledaños. Entonces, la situación étnica es muy, muy compleja, y esto pues responde al posicionamiento geopolítico. Y esto es así, con esto quiero pues responder a lo que decía Alejandro, y responde también a un asunto netamente étnico. El 89% de la población es musulmana, el 9,2% son hindúes, el 0,7% son budistas y el 0,3% son cristianos. Cuando entonces hablamos del conflicto étnico, tenemos que pensar que enfrente tienen a los hindúes, y por otro lado en Birmania tienen diferentes etnias. Esto implica
que en términos de la densidad demográfica de la región y los conflictos étnicos que existen respecto al proceso de descolonización que aún es muy latente, Bangladesh se logra separar a través de una muy densa guerra civil en el año 1971 y a partir de ahí eclosiona esta figura femenina que se va del país en un contexto muy particular. Y ese contexto está marcado con las cuotas que se le estaba dando a los vencedores de la guerra del 71. Cuotas que se ocupaban el 30% de la carga del trabajo público, ya estaban para los militares. En este contexto, los estudiantes de nuestra generación y gente un poco más joven están diciendo, pero bueno, nosotros que venimos del mundo académico necesitamos que el acceso a los cargos públicos sea por mérito, por capacidad y por experiencia y no por tradición política. Se empezó, digamos, que esta, se supone, conflictividad y llegó a 90 muertos en tiempo récord el asesinato de civiles por parte de la fuerza pública. Así que bueno, continuemos con el análisis, Alejandro. Yo quería como tocar un tema sobre la cuestión geopolítica y que la introduces ahí brevemente, y es el tema de los BRICS. Bangladesh estaba a punto de unirse a los BRICS, de hecho desde ya el año pasado y durante todo este año pues estaban en charlas, como decimos en Colombia. Estaban hablando con China, estaban hablando con la India, esta primera ministra había ido a varios encuentros del BRICS y estaba pues sí como en esa lógica de vincularse a este bloque económico, pero sucedió todo esto. Entonces aquí pues me gustaría preguntar, Daniel, ya que hemos hablado bastante de los BRICS, ¿cómo se puede leer entonces y qué puede pasar con respecto a las cuestiones territoriales en Asia y cómo se puede vincular ahora o cómo se puede desvincular Bangladesh de la situación geopolítica actual? Tengo la impresión que el interés de China requiere la expansión de su infraestructura crítica por todo el sudeste asiático. Esto implica que Bangladesh sería estratégico porque permitiría que en sus costas se instalen puertos, y a su vez eso está vinculado a que es un mercado de consumo gigantesco. Insisto que es la 8ª población más populosa del planeta Tierra. Si no estoy mal, tiene 170 millones de personas, con lo cual no solamente es un mercado de producción importante, sino también es un mercado de consumo. Y esto implica, si llegase pues a darse la anexión de Bangladesh, estamos hablando de la extensión comercial por parte de China en el sudeste asiático y cómo a su vez esta infraestructura está directamente implicada en el control del mar de China y la necesidad de implementar una nueva ruta de comercio internacional que directamente, pues como hemos venido hablando, representa una nueva forma en la vinculación global y la vinculación de nuevos países del sur global. Y esto es interesante porque una vez nos demuestra de qué manera el BRICS se vincula con los diferentes países en donde la vinculación es comercial y aquellos elementos que pueden ser interpretados como por ejemplo autoritarismo, regímenes autoritarios o vínculos con la violación de derechos humanos o incluso la protección del ecosistema no entran en la agenda de discusión diplomática. Podemos ver entonces que lo que realmente importa es una vinculación estratégica. Y esa es una de las características con las cuales China se ha vinculado. China se vincula de una manera muy particular a diferencia del Fondo Monetario Internacional o la OMS, y es que no le interesa mucho realmente la condición política del país, o no le interesa mucho el símbolo político de quien esté, ni tampoco le interesa mucho la condición de los derechos humanos, ni mucho menos cuál sea la política en materia de protección medioambiental. Así que bueno, creo que esas serían en gran parte las consecuencias de la vinculación de una de las sociedades más numerosas del sudeste asiático, y que a su vez está ubicado en una zona muy particular, ¿no?
digamos, ahí ya me gustaría saltar un poco para el otro bando, digamos. Sale una noticia de un medio que me parece interesante, que es en Instagram, una cuenta que se llama Geográfica Historia 1. Dice este medio y cita a un artículo del Asia Times que dice, bueno, la depuesta primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, denunció que semanas antes de las protestas que llevaron a su caída, Estados Unidos intentó comprar la isla de San Martín de Bangladesh. La isla de San Martín a Bangladesh, ubicada sobre el delta del río Ganges. Ante la negativa del gobierno, según Hasina, Estados Unidos promovió la llamada Revolución de Colores para facilitar la caída de su gobierno. Hasina explicó que Estados Unidos quería la isla para instalar una base militar allí y controlar los movimientos de China, su adversario geopolítico, y de India, un socio sobre el cual Washington desconfía. Entonces, ya es, digamos que yo he escuchado varias veces ese término de revolución de colores en torno a no sé si llamarlo una nueva modalidad de golpismo, que bueno, igual en Bangladesh hubo un golpe de Estado. Pero, ¿qué opinas entonces sobre esa noticia y sobre esa nueva, ¿cómo decirlo? Esa arista en torno a Estados Unidos y el Occidente, sobre el control del sudeste asiático? Pero por supuesto que es fundamental que Estados Unidos tenga influencia en el mar de China y en evitar que la ruta de la seda se logre expandir, porque no se nos puede olvidar que al margen de que Estados Unidos esté en este momento pasando por un proceso preelectoral, existe una política de Estado que es su política a nivel global, ¿no? Entonces, como imperio en materia comunicacional, en materia armada y en materia naval, en la medida en la cual pueda influenciar el resultado a su favor, por supuesto que lo va a hacer. O sea, esto es realismo puro de Hans Mortengau aplicado a la política internacional. Y resulta muy interesante porque se ha hablado de un personaje que se llama Muhammad Yunus, el nuevo líder interino de Bangladesh. Y resulta que este personaje... El premio Nobel de Economía del microcrédito. Exactamente. Que va a ser el que asuma el gobierno, sí. Claro, y resulta que este personaje, en la narrativa en cuanto a la pobreza en Bangladesh, tiene una disputa con esta señora que acaba de dimitir. Y es que los dos se disputan quién sacó al país de la pobreza. Este Así tipo, es. a través de la entrega de microcréditos y la flexibilidad para poder pagarlos, de esta manera, digamos, el tipo logra acumular una masa de dinero importante que, según él, luego vuelve a volcar hacia la población y de esta manera logra generar un impacto gigantesco. Y por otro lado están, se supone, las políticas que implementó el gobierno de la dimitida ex primer ministra. En este contexto, Occidente apoya a este tipo, recordemos, un premio Nobel de Paz, una sociedad, ese es el premio que le damos los occidentales al comportamiento, y a su vez es un tipo que... ¿Perdón? No, lo estaba mostrando en pantalla. Este es el señor del que habla Daniel, Muhammad Yunus, muy célebre, como dice Daniel, en Occidente. Continúa, por favor. Entonces, creo que ya tenemos claro nosotros en la agenda política que Occidente tiene unos personajes muy interesantes cada vez que quiere representar su influencia en esos países, ¿no? Entonces, en este caso es este personaje, un personaje que viene del mundo de la banca, que fue perseguido también por la autócrata, y lo interesante es que se disputa el concepto de la pobreza. Porque, vuelvo y digo, imagínense un territorio densamente poblado, muy densamente poblado, que en muy poco tiempo salió de la pobreza. Ese ha sido, o no ha salido de la pobreza, pero sí ha logrado pasar unos umbrales muy interesantes de la miseria a gente que ha logrado, digamos, que vincularse de una manera muy interesante en las 3 décadas que hemos estado viviendo en este último tiempo, a través de algo muy característico, y es la capacidad del crédito.
En las instituciones occidentales es normal acceder al crédito. Este tipo de instituciones no existían en estas sociedades tan populosas y esta es la clave en la cual este personaje logra ser ubicado por Occidente. Pero por otro lado, vuelvo y digo, tenemos la cara del proceso de descolonización y ese proceso de descolonización devino en un régimen autoritario. Entonces, bueno, qué interesante como lo planteas, Alejandro, porque Estados Unidos está detrás de esto y por supuesto el futuro, o si se quiere, la posible vinculación de Bangladesh al BRICS estaría de vuelta en tela de juicio. Me gustaría que miráramos un video que, de hecho, pues, como para hacer una especie de análisis mediático también de cómo se ha manejado la narrativa de esto que está sucediendo y de cómo se está planteando, como dice Daniel, pues una disputa geopolítica, como creo que siempre hablamos de lo mismo y es como la cambio al mundo multipolar, ¿no? Daniel lo ha planteado muchas veces, que estamos entrando en una nueva etapa de las relaciones políticas y geopolíticas del mundo, que es este mundo multipolar y que está generando también una serie de situaciones alrededor del globo. Me gustaría que miráramos el vocero de Occidente, que es Deutsche Welle, cómo plantea la crisis de Bangladesh. Un momento. Aquí está. Nuevo día y nuevo capítulo en la historia de Bangladesh. Los disturbios han concluido, pero la incertidumbre persiste. La violencia que llevó a la renuncia de Sheikh Hasina ha dejado más de 100 muertos y centenares de heridos. Ahora muchos confían en recuperar la calma. Espero que el nuevo gobierno lidere el país de forma honesta para que la población pueda vivir y dormir en paz. Ese es mi único deseo. Necesitamos paz, eso es todo. Somos obreros que ganamos nuestro salario diario y solo queremos vivir tranquilos. Sheikh Hasina huyó de Bangladesh tras la ola de protestas contra sus 15 años de mandato. Ahora el ejército ha formado un gobierno interino que promete tener en cuenta las exigencias de los manifestantes. Sean cuales sean vuestras demandas, las cumpliremos y traeremos de nuevo la paz. Los líderes estudiantiles del levantamiento contra Hasina no desean a los militares en el poder. No permitiremos un gobierno que no haya sido propuesto por los estudiantes y el pueblo. No permitiremos un gobierno militar ni que cuente con el apoyo del ejército o de aliados del gobierno fascista. No aceptaremos un gobierno antipopular. Quieren que Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, dirija el gobierno interino. Yunus, de 84 años, es un economista conocido por haber sacado a millones de personas de la pobreza. Hasina lo había acusado de chupar la sangre a los pobres, unas acusaciones que, según Yunus, respondían al deseo de venganza de la ya ex primera ministra. Ahora los partidarios de Yunus creen que es el mejor candidato para llevar las riendas del país en este periodo de turbulencias. Bien, ese era el video que quería mostrarles. Ya. Bueno, ¿cómo es la narrativa entonces desde Occidente? Claramente, por eso me gusta, bueno, no es que me guste, pero me gusta mostrar lo que se dice desde estos medios occidentales y sobre todo, pues un canal como Deutsche Welle que ha mantenido una línea editorial explícitamente a favor del bloque de la OTAN, ¿no? Y como lo estabas mencionando, ¿no? Pues habla de Yunus, habla de cómo los estudiantes pues quieren
que no, perdón, como los estudiantes no quieren que el ejército esté a favor, esté gobernando, cosa que me parece pues también como para analizar el hecho de que ya los militares básicamente son los que tienen el control del gobierno en este momento. Y bueno, me gustaría como escuchar tu análisis ahí sobre eso. Hemos hablado muchas veces acá, cuando se estudia en la ciencia política los sistemas políticos, hay una materia que se llama análisis de sistemas políticos comparados. Una de las características que es necesario, digamos, que explicar bajo esa rama de la ciencia política son las diferentes etapas de un régimen. Y por ejemplo, en este caso estamos hablando de un momento de transición, y en un momento de transición, cuando hablamos de un régimen autoritario, aquellos que se encargan de hacer la transición o de vigilar las instituciones o de velar por el cuidado de las instituciones es esta característica del Estado gendarme, en donde las Fuerzas Armadas son aquellos que se encargan de hacer la justa transición de acuerdo a los intereses que ellos tienen a nivel estratégico, global y por supuesto económico. Entonces, a mi entender, resulta muy interesante pensar cómo el autoritarismo, una vez más, en la agenda del año 2024, nos demuestra cómo opera y cómo a su vez este autoritarismo cuenta con el beneplácito del apoyo de Occidente, ¿no? Entonces, la hipocresía occidental, que hacia sus fronteras vende y reclama y defiende la soberanía de la democracia, el libre mercado y las instituciones occidentales, vende a su vez hacia afuera la posibilidad de otras formas de organización social, en este caso el desarrollo de regímenes autoritarios. Resulta muy interesante, como lo hemos planteado una vez más de vuelta en Matriz de Opinión desde que empezamos con este proyecto, que este año en particular era muy interesante para la democracia porque estamos viviendo de vuelta el surgimiento de regímenes autoritarios alrededor del globo. Y creo que la disputa geopolítica que actualmente existe es realmente que una de las disputas que existen es que realmente en el escenario global las extremas derechas, los regímenes autoritarios, las autocracias tienen enorme importancia y están dispuestos a llegar a límites como, bueno, no soltar el poder nunca, ¿no? Creo que vuelvo, insisto, es muy interesante pensarlo desde el punto de vista de los regímenes autoritarios y en este caso pensarlo también desde la descolonización y el producto que ha implicado los 50 años tras la formación de estos países, en particular Pakistán, la India y Bangladesh. No se nos puede olvidar Cachemira, por supuesto. Cachemira es un lugar que también ha sufrido los embates del proceso descolonial de una manera enorme. También territorio que depende de Pakistán y de India, hay una lucha por el territorio enorme también étnica. Pero bueno, me fui, perdón. No. Daniel, para terminar, volviendo a China y a este sector, a este territorio de Asia, tenemos guerra civil en Myanmar ya desde hace unos 2 años, me parece, un golpe de estado en Myanmar militar, ese sí, un golpe de estado en su nombre, todo una dictadura militar. Y hay una guerra civil durísima en Myanmar o Birmania existe también un conflicto étnico-religioso entre la India y Bangladesh, en donde están siendo discriminadas personas musulmanas dentro de la India que vienen de Bangladesh. Claro. Asimismo, bueno, hay una serie de conflictos ahí en esa región. ¿Cuál es el rol ahora, nuevamente volviendo a China y bueno, hablemos de China y la India en particular, que también, a pesar de que son países que tienen sus relaciones, también tienen sus conflictos, pero entonces, ¿cuál va a ser entonces el papel para tratar de estabilizar esas regiones por parte del gigante de Asia, China? Hay una vinculación muy particular entre India y China, y si bien son socios comerciales y se disputan a nivel global juntos el nuevo posicionamiento del BRICS y una nueva forma multipolar de entender las relaciones, esto es un hecho, también son territorios que en este momento representan disputas
geográficas porque comparten enorme territorio en sus fronteras, y de hecho en los últimos años se ha visto cómo han habido ataques militares por parte y parte, tanto del ejército indio como del ejército chino, en las disputas que existen netamente por el control de las fronteras. Creo que es una situación muy particular porque China no es muy vinculado a Pakistán. Pakistán está muy vinculado con los Estados Unidos, pero a su vez sí existe una vinculación y una tensión enorme también entre India y Pakistán. A su vez existe una vinculación enorme entre Turquía y la posibilidad de China con el BRICS, pero no se llevan muy bien. Entonces el escenario es muy complejo, y China creo que lo que hace muy bien, insisto, es la forma en la que se ha expandido, en la medida en la cual se expande no de manera diplomática, sino con infraestructura crítica, es decir, brindando la posibilidad de generar puertos, comercios, carreteras, la posibilidad de generar infraestructura que no existe, créditos económicos con una facilidad de pago que luego se genera en crisis de la deuda, por supuesto. Pero creo que China, insisto, las cartas que juega son comerciales. Lastimosamente en la región no tiene buenas relaciones con India en términos geográficos militares, no tiene buenas relaciones con Pakistán, y recordemos que China está en disputa por el control del mar de China, y el mar de China en este momento está caracterizado porque, bueno, está Taiwán, ¿no? No se nos puede olvidar. Yo lastimosamente no soy experto de esto, Facundo Musasia, el director del CEDI, sí lo es, entonces la próxima vez que lo tengamos saldremos de la duda de cómo puede implicar, muy interesante esto, qué implica esto para China, ¿no? En materia de su influencia, resulta muy interesante. A mí se me escapa un poco, debo ser sincero. Bueno, tendremos que seguir con el estudio. Hemos hecho un buen balance general, me parece a mí, y también es un tema complejo, además porque casi no hay mucha información en el castellano sobre el tema. Recomiendo, bueno, si ustedes saben inglés, que se informen a través del Asia Times, me parece un medio muy interesante que habla de estos temas. También recomiendo mucho Descifrando la Guerra, que también tiene varios artículos interesantes sobre Bangladesh, y en Instagram, que les decía hace poco, Geográfica Historia 1, me parece también un medio muy bueno que habla de geopolítica y trata Asia, África y bueno, lo que llaman el sur global. Esto ha sido Hipótesis de Conflicto. Le agradezco a Daniel como siempre. Estamos tratando variar un poquito el formato. Esta vez no estamos en vivo, estamos aquí en un pregrabado. Y les agradecemos igual a las personas que se conecten, que comenten, nos interesan mucho sus comentarios. Vamos a estar también generando nuevo contenido. Tenemos una nueva sección en el canal que se llama Lecturas, con un artículo de Daniel Camargo sobre la digitalización en Europa, y que es un artículo que está también en la página del CEDI, también nuestro colaborador, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, allá en Buenos Aires. Y la próxima semana vamos a tener también un espacio mucho más interesante también acerca de la psicopolítica, Daniel. Muy interesante, gracias por recordarme. Vamos a estar charlando en torno a la psicopolítica, vamos a tener un debate, va a estar ese debate monitoreado por Alejandro Quito, vamos a tener a un psicólogo maestrando en derechos humanos, vamos a tener la presencia de una persona especialista en economía y en historia de la economía. Yo voy a estar también en el debate. Están invitados, va a ser un encuentro muy interesante porque se va a intentar plantear diferentes perspectivas y llegar a diferentes conclusiones. Esto será a través también del apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y también con el apoyo muy importante de Alejandro Quito y su gestión audiovisual. Bueno, entonces, pendientes ahí de las redes sociales de Daniel, pendientes de las redes sociales del CEDI, y claro, los invito a que nos sigan en Instagram y en Facebook, en X, y por supuesto acá en YouTube, en este canal Matriz de Opinión. Vamos a tener contenido muy interesante, variado,
reflexiones sobre la actualidad, análisis de geopolítica con este programa Hipótesis de Conflicto. Vamos a tener lo que ya anunciamos y vamos a seguir avanzando en este proyecto. Gracias a Daniel. Es un tema complejo el de Bangladesh, sinceramente, pero me parecía muy importante también tratarlo porque es un nuevo episodio en este cambio de mundo. Así que nada, pues Daniel. Este año ha sido muy intenso para nosotros, tanto para Alejandro como para mí. Ha sido, digamos que, muy interesante el poder develar cómo a nivel global diferentes herramientas y diferentes mecanismos de regímenes autoritarios oprimen, castigan, violan derechos humanos, y es necesario llevar esto al diálogo, tenerlo presente, porque esto es una realidad no solamente cotidiana para personas de diferentes partes del mundo, sino también para nuestra realidad latinoamericana. Entonces me resulta muy interesante. Es un reto conceptual Bangladesh, es un reto conceptual hacer análisis de actualidad, pero con Alejandro Quito seguiremos en este ejercicio. Así que muchas gracias, Alejandro. No, gracias Daniel, gracias. Y gracias a la gente que nos estuvo viendo. Nos veremos la próxima semana con más análisis, más geopolítica y ahora con psicopolítica también. Entonces, hasta la próxima.